Bienvenidos de vuelta. Hoy haremos una receta especial de panes para sándwich. Una receta sencilla que pueden hacer distintos tipos de medidas de pancito para sus sándwiches. Así que vamos a la receta paso a paso. Para iniciar vamos a esponjar nuestra levadura. Vamos a poner 2 cucharadas de harina de fuerza, 1 cuchara de azúcar y vamos a utilizar en esta ocasión 20 gramos de levadura fresca. Vamos a utilizar 250 ml de agua en total. Vamos a echar un poquitito para esponjar nuestra levadura. Mezclamos un poquitito y ya lo dejamos reposar. Mientras tanto preparamos el resto de los ingredientes. Vamos a utilizar 600 gramos de harina de fuerza. Vamos a echar 40 ml de aceite y 50 gramos de manteca. A continuación le vamos a agregar 2 cucharas de azúcar, aproximadamente 30 gramos en total, y 10 gramos de sal directamente sobre el preparo seco. Ok, ya tenemos acá el agua, ya tenemos nuestra espatulita que vamos a utilizar de herramienta y tenemos ya nuestra levadura un poco esponjada, así que ya comenzamos el proceso de mezclado y amasado. Nos ayuda nuestro palito. Vamos a ir echando la levadura directamente en el preparo. Un poquitito de agua. Vamos a usar toda la levadura y ya comenzamos el amasado de nuestros pancitos para nuestro sándwich. Ok, comenzamos primeramente a mezclar. Siempre una sola mano vamos a ensuciar. Vamos echando el agua de a poquito. En total vamos a utilizar 250 ml de agua natural o un poquitito tibia, incluyendo ya lo que usamos para esponjar nuestra levadura. Ok, vamos mezclando y tratamos ya de amasar, juntar toda esta mezcla para luego continuar amasando nuestro preparo. Mucha paciencia este proceso. Vamos dando la vuelta a nuestra charola y juntando nuestra masa. Más o menos tiene que tener esta consistencia para que pueda salir bien nuestros pancitos. Un poquito blando, pero se puede amasar bien. Echamos sobre la mesa y comenzamos un amasado aproximadamente de 5, 6 a 7 minutitos. Con mucha paciencia, así vamos apretando por la mesa y lo vamos juntando. Ok, con mucha paciencia vamos amasando 5, 6 hasta 7 minutos. Sería lo ideal hacer este proceso. Una vez que ya tengamos más o menos así un poquito más fino, excelente está quedando nuestra masa. Ok, vamos a embollar esto y ya vamos a poner a reposar. Vamos a darle un reposo aproximadamente de 30 a 40 minutitos. Ok, bajamos así. Vamos a untar un poquitito de aceite por la mano y también por nuestra masa. Vamos a dejar reposar esta masa dentro de una bolsita. Así ponemos todo un poquitito de aceite para que no se pegue nuestra masa por nuestra bolsita. Dentro de la bolsita también tenemos que poner un poquitito de aceite así. Debe ser una bolsita sencilla, sin ningún tipo de sello. Una bolsita que conseguimos por ahí por los almacenes, que va a servir para hacer reposar nuestra masa. Atamos bien, sellamos bien, que no entre ningún poquitito de aire y ya lo dejamos reposar, familia, 30 a 40 minutitos. Concurridos los 30 minutos aproximadamente, ya tenemos la masa bien reposada. Vamos a echar un poquito de aceite en la mesa y vamos a echar ahí nuestra masa. Esta masa reposó bastante bien, se ve muy bien nuestra masa, familia.
poquitito apretamos, no hace falta ni desgasificar, directamente vamos a cortar así en tiras y vamos a comenzar a pesar la medida de nuestros panes. Es ideal tener siempre una balanza digital que no es caro para hacer todo tipo de recetas en su hogar, y también la herramienta adecuada como la espátula, que es muy de provecho, ¿ok? Vamos a pesar 25 gramos, a partir de 25 gramos, 25, 26, 28 gramos aproximadamente cada pancito. Pesamos completamente todo. Debe salir 40 unidades aproximadamente de este preparo, familia. 40 unidades. En mi caso yo voy a hacer pancitos pequeñitos porque quiero hacer para mis bocaditos, ¿ok? Ya pesamos todo y ya vamos a comenzar a embollar. Para embollar vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agarrar con la mano así, con la palma de la mano, y lo vamos doblando así, de esta manera. Sencillo, como una formación de un pan casero normal, ¿ok? Vamos embollando así. Miren, así debería quedar, familia, así, sin mucha complicación. Entonces con la palma de la mano vamos doblando así. Vamos agarrando las esquinas y lo vamos doblando. Lo vamos doblando en el medio y luego ya lo juntamos todo. Así debería quedar, familia. Espectacular nuestro bollito, ¿ok? De vuelta vamos a hacer otro ejemplo. Sencillo, esta masa ni siquiera se pega. Tiene una peculiaridad esta masa, que casi no se pega por la mano, pues está bien hidratado. La otra forma es embollar así. Vamos apretando por la mesa y lo embollamos, el clásico embollado que los panaderos, la mayoría, sabemos hacer, ¿ok? Colocamos bien uno al lado del otro así. Tiene que estar uno al lado del otro, mínimo 1 centímetro de distancia, ¿ok? Máximo 1 centímetro de distancia. Lo tapamos bien, familia, y ya lo dejamos reposar de vuelta por unos 15 a 20 minutitos, depende de la temperatura del ambiente, ¿ok? Tapamos con una bolsita siempre. Una vez que ya haya pasado 30 minutitos, más o menos, cuando ya esté así en este punto, ya es el momento ideal para pintar. Vamos a usar un huevo entero y lo vamos a poner una tapita llena de vainilla, ¿ok? Batimos un poquitito. Con un pincel vamos a ir pintando con mucho cuidado y con mucha paciencia nuestros pancitos, ¿ok? Estos van a ser pancitos chiquititos para bocaditos. Vamos a agregarle sésamo blanco, o también lo llaman por ahí ajonjolí. Acá en Paraguay nosotros le llamamos sésamo, pero en otros países lo llaman ajonjolí, ¿ok? El blanco es lo ideal para que se quede más lindo. Eso ya es a gusto de cada uno. Una vez que ya le colocamos todo, llevamos directamente en el horno. No hace falta precalentar el horno, familia. Podemos ir a prender el horno a 200 grados sin ningún convector, arriba y abajo, y en el medio mismo. En 20 minutos colocamos nuestros pancitos. Y eso sería toda la receta, familia. Miren cómo salieron estos pancitos. Espectacular, sencillo esta receta. Esta misma receta pueden hacer panes un poquito más grandes, pueden hacer sus pancitos de hamburguesa, pueden hacer sus pancitos para pancho, o otro tipo de pancitos que quieran hacer. Miren, familia, una receta tan sencilla que le puede servir para hacer sus bocaditos. Pueden hacer bocaditos o sandwichitos de jamón y queso, pueden hacer sandwichitos de milanesita, o simplemente verduritas para que puedan vender o disfrutar con la familia. Espero que les haya gustado y les haya servido esta receta, este video. No olviden suscribirse a los nuevos, déjenme un manito arriba, algún comentario. Vamos a cortar uno para ver un poco cómo queda por adentro, ¿ok? Así debería quedar por adentro, familia. Muy tiernito y lindo, ¿ok? Nos vemos pronto, familia. Muchas gracias por ver. Hasta luego.